Muy buenas tardes. Soy Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos. El día de hoy tenemos a varias invitadas especiales. Conmigo se encuentra la doctora Carla Burns, nuestra directora senior en la División de Salud Pública. La doctora Burns dirige nuestra labor de pruebas. Y la doctora Viviana Martínez Bianchi, profesora adjunta y directora del programa de residencia en Medicina Familiar del Departamento de Medicina Familiar en Duke y miembro del Grupo de Trabajo de Poblaciones Históricamente Marginalizadas. También contamos con J.B. Buxton, miembro de la Junta Estatal Educativa. Como siempre, también se encuentran Nicole Fox y Karen Magoon, que son nuestras intérpretes de señas del lenguaje estadounidense, y Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes al español. Voy a iniciar con la serie de cifras. A partir de esta mañana existen ya 93.426 casos confirmados por laboratorio, 1.131 personas están en el hospital. Tristemente, han ocurrido 1.588 defunciones. Hoy es el día de los datos. Sé que han estado esperando toda la semana para ver las tablas y gráficas favoritas. Como les dije el martes, estamos continuando como a fuego lento, pero hemos evitado estar hirviendo como muchos otros estados. Al explicarles las cifras, no olviden que tenemos la capacidad de impactar estas tendencias ahora, hoy. Lo que suceda después depende en gran medida en cómo los habitantes responden a estas tres sencillas preguntas. ¿Se pondrá usted un cubrebocas? ¿Se distanciará a 6 pies de otros? ¿Se lavará las manos con frecuencia? Espero la respuesta sea sí a estas preguntas. Recuerden que usamos una combinación de métricas. Vemos casos sindrómicos similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, el porcentaje del total de pruebas positivas y hospitalizaciones. Algunos de estos indicadores nos ayudan a comprender la tasa de transmisión en los últimos días, mientras que otras métricas como hospitalizaciones nos indican el nivel de transmisión hace unas semanas. Veamos a fondo. Esta primera gráfica ve el número de personas que vienen a la sala de emergencias con síntomas parecidos a COVID. Estos son los datos más oportunos que tenemos y es nuestro mecanismo de detección temprano. Viendo esta tendencia, pueden ver esta línea amarilla y continúa aumentando. Esta métrica no se ve impactada por los niveles de pruebas u otros factores. Es realmente un indicador de advertencia temprana y nos está indicando que sigue subiendo, lo cual me preocupa. Ahora vemos las pruebas confirmadas por laboratorio. Esta es otra de nuestras métricas más oportunas. Esta imagen, vemos aquí la trayectoria desde nuestro primer caso en marzo. Pero también es útil ver con más detalle para entender la situación actual. Como pueden ver, al ver esta línea amarilla, el número de nuevos casos confirmados por laboratorio de COVID-19 sigue aumentando. Hoy tenemos una cifra alta de nuevos casos, 2.160. Deseamos que esta curva se aplane y mantenerla plana para que comience a bajar. Todavía no estamos ahí. Ahora veremos el porcentaje de pruebas que resultan positivas. Viendo esta línea amarilla plana, ustedes pueden ver el porcentaje del total de pruebas positivas y ha estado más o menos como entre 8 y 10%. Es una buena indicación que este porcentaje sigue plano. Sin embargo, quisiéramos que empezara a bajar al 5%. Continúa estando elevado. La siguiente métrica son las hospitalizaciones día tras día. Quiero que presten atención a esta línea amarilla. Estas hospitalizaciones continúan aumentando. Como he mencionado antes, las personas que van al hospital el día de hoy probablemente se infectaron hace días o hace semanas. Es por eso que le llamamos un indicador rezagado. Mientras están aumentando estas cifras, vemos que vamos a continuar a ver un aumento en esta métrica en las siguientes semanas. Por eso estamos en constante comunicación con los hospitales en todo el estado. Afortunadamente, todavía tenemos capacidad en Carolina del Norte. Muy bien, en resumen, aquí es donde estamos. Nuestros datos de vigilancia muestran un aumento. Por eso le toca una X roja. La trayectoria de casos confirmados por laboratorio continúa aumentando. También se saca una X. La trayectoria del porcentaje de pruebas que resultan positivas continúa nivelada, pero está alta. Por eso tiene una línea amarilla. Por eso quisiera que se
reduzca a la mitad. La trayectoria de hospitalizaciones en Carolina del Norte también está aumentando, sin embargo, tenemos capacidad. Por eso tiene una línea amarilla. También estamos rastreando nuestras capacidades críticas, es decir, la capacidad de responder a esta pandemia. Las pruebas, como ustedes pueden ver, tienen esta flecha lateral. En la última semana hemos estado realizando 25,000 pruebas al día, lo cual son bastantes y eso es buena noticia. Sin embargo, pero como han escuchado, yo he dicho que me inquietan mucho los tiempos de espera de respuesta y también la dificultad de suministros y de la ayuda federal. Cada vez más y más estados están mencionando que tienen problemas. En Carolina del Norte estamos trabajando día y noche para aumentar las pruebas y aumentar el acceso. Van a escuchar más en un momento de la doctora Burns en estos esfuerzos, pero necesitamos que nuestros aliados federales y nos ayuden para que las personas puedan tener resultados y utilicen esta información para protegerse a ellos y a sus comunidades. Y el rastreo de casos y continuamos contratando a más rastreadores para mejorar la labor de los departamentos de salud local. Estos representantes comunitarios de COVID reflejan la diversidad de las comunidades que atienden y casi la mitad son bilingües. Nuestros insumos de PPE continúan estables. Así que el día de hoy vamos a escuchar nueva información acerca de 2 áreas críticas: ampliar el acceso a pruebas y cómo difundir la información de salud a las comunidades latinas e hispanas. Primero vamos a escuchar a la doctora Carla Burns, que hablará sobre la información más reciente de una iniciativa para tener 300 eventos. Estos eventos se aseguran que los más afectados en esta pandemia, la población hispana latina y los afroamericanos en Carolina del Norte, puedan tener acceso a pruebas. Doctora Burns. Gracias, secretaria Cohen. Y como acaba usted de mencionar, yo estoy aquí para compartir un avance en nuestro trabajo de expandir el acceso a pruebas, que es nuestra principal prioridad. Estamos enfocándonos en derribar las barreras para hacerse la prueba, para asegurarnos que todos los que necesiten prueba de COVID-19 la puedan tener, especialmente aquellos que han sido impactados por la pandemia. Nuestras poblaciones históricamente marginadas. Como acaba de decir la secretaria, a principios de julio, en todo este mes estamos ofreciendo sin costo eventos para pruebas en la comunidad en todo el estado y están ubicadas estratégicamente en códigos postales donde nosotros sabemos que no hay un acceso fácil y han sido impactados desproporcionalmente los afroamericanos, latino hispanos, indios americanos y personas que tienen múltiples condiciones crónicas o también que trabajan en construcción o trabajadores agrícolas. La respuesta en la comunidad a estos eventos de pruebas ha sido excelente, tanto en términos del número de personas que vienen a estos lugares, al igual que el apoyo que escuchamos de la comunidad. Los que nos empezaron a decir al principio confirma que hay una gran necesidad para esta iniciativa. Y hasta ahora, en menos de una semana, hemos tenido 60 eventos de pruebas con casi 2,000 pruebas realizadas. Se planea hacer el doble para las siguientes 2 semanas. Lo importante es que estos eventos se están llevando en lugares confiables y están siendo accesibles para poblaciones históricamente marginadas. Cuando nosotros hablamos con nuestras comunidades sobre las barreras para hacer las pruebas, nosotros tenemos que hacer énfasis en romper la barrera del costo para que nadie se brinque la prueba simplemente porque no tienen dinero. Todos los eventos de pruebas en la comunidad que son parte de nuestra iniciativa son gratis. Repito, gratis. Nosotros acabamos de agregar una importante función al recurso digital Find My Testing Place, que les va a ayudar a las personas a encontrar un lugar para pruebas cerca de ellos. Ahora solo tienen que ingresar el código postal para recibir información sobre los lugares de pruebas en su área. Y también va a haber información sobre el costo en ese lugar. Como yo se los dije antes, todos los sitios de prueba en la iniciativa estatal son sin costo alguno, pero en otros sitios pueden cobrar. También les recuerdo que hacerse la prueba todos los que necesiten y también vayan a Check My Symptoms.
Muy bien, doctora Burns. Hoy también estamos iniciando una herramienta virtual en español que acompaña a la herramienta Comprobar mis síntomas para ayudar a la población de Carolina del Norte a determinar si se deben hacer la prueba de COVID-19 y también para ayudarle a los que están infectados o han estado expuestos a COVID-19 para que puedan monitorar o vigilar sus síntomas. Como les he mencionado anteriormente, estoy verdaderamente inquieta sobre la salud de nuestra comunidad hispana y latina. Esta nueva herramienta es una manera en que podemos ayudar a los hispanohablantes para que se protejan ellos y sus familias. Es un placer tener con nosotros a la doctora Viviana Martínez Bianchi para hablar acerca de cómo continuar protegiéndonos nosotros y nuestras familias de este virus. Adelante. Gracias, doctora Cohen y doctora Burns. La mejor manera de prevenir la enfermedad de COVID-19 es evitar exponerse a este virus. La mejor manera de prevenir la propagación en la comunidad es detener la propagación del virus. Cuanto más rápido tengamos COVID bajo control, más rápido comenzará la vida a volver a la normalidad. Todos jugamos un papel muy importante en la protección de nuestros compañeros de trabajo, amigos, familias y otros al usar cubiertas para la cara y mantener una distancia segura el uno del otro. Use protectores para la cara o mascarillas en lugares públicos y cuando esté cerca de personas fuera de su lugar, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. Las mascarillas o protectores faciales no son una declaración de política, una pregunta de debate o una declaración de moda. Usar una cubierta facial es una solución para reducir la propagación de COVID. Las cubiertas faciales ayudan a evitar que las personas que tienen COVID-19 transmitan el virus a otras personas y dado que muchas personas que portan el virus no lo saben, usar la máscara ayuda a detener la propagación. Siempre use un cobertor facial en público. Tiene que cubrirse la boca y la nariz para protegerse de COVID. Espere a 6 pies de distancia de otras personas. 6 pies de personas. Lávese las manos con frecuencia, ya sea con agua y jabón, durante 20 segundos o con un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas y si tiene que cuidarlas, póngase su mascarilla y guantes y utilice todas las medidas de higiene necesarias para evitar contagiarse. Limpie y desinfecte objetos y superficie frecuentemente tocados diariamente. Además, estamos lanzando la herramienta Comprobar mis síntomas. Esta herramienta se encuentra en la web del Departamento de Salud de Carolina del Norte y lo ayuda a verificar sus síntomas en línea y determinar si se le recomendará hacer la prueba de COVID-19. Después de grisar sus síntomas, si se recomienda que se haga la prueba, recibirá una lista de lugares de pruebas cercanos por correo electrónico, mensaje de texto. Use esa cubierta facial, lávese las manos, espere aparte de los demás. Y ahora lo va a leer en español. Lo está diciendo en español. La mejor manera de prevenir la enfermedad de COVID-19 es evitar exponerse a este virus. Y la mejor manera de prevenir la propagación en la comunidad es detener la propagación del virus. Cuanto más rápido tengamos COVID bajo control, más rápido comenzará la vida a volver a la normalidad. Todos jugamos un papel muy importante en la protección de nuestros compañeros de trabajo, amigos, familias y otros al usar cubiertas para la cara y mantener una distancia segura del uno del otro. Use protectores para la cara o mascarilla en lugares públicos y cuando esté cerca de personas fuera de su hogar, especialmente cuando otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. Por ejemplo, cuando va en su auto, cuando van otros pasajeros en el auto, lleve la mascarilla. No son una declaración política. O sea, al virus no le importa si es de un partido u otro. No es una pregunta de debate o una declaración de moda. Usar una cubierta facial es una solución para reducir la propagación de COVID. Las cubiertas faciales ayudan a evitar que las personas que tienen COVID-19 transmitan el virus a otras personas. Y dado que muchas personas que portan el virus no lo saben, usar la máscara ayuda a detener la propagación. Siempre use un cobertor facial en público.
cuando va a la tienda, al supermercado, tiene que cubrirse la boca y la nariz para protegerse de COVID-19. Espere a 6 pies de distancia de otras personas. Lávese las manos con frecuencia, ya sea con agua y jabón durante 20 segundos o con un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas y si tiene que cuidarlas, póngase su mascarilla y guantes y utilice todas las medidas de higiene necesarias para evitar contagiarse. Limpie y desinfecte objetos y superficie frecuentemente tocados diariamente. Además, estamos lanzando la herramienta Comprobar mis síntomas. Esta herramienta se encuentra en la web del Departamento de Salud de Carolina del Norte. Lo ayuda a verificar sus síntomas en línea y determina si se le recomendará hacerse la prueba de COVID-19. Después de ingresar sus síntomas, si se recomienda que se haga la prueba, recibirá una lista de sitios de pruebas cercanos por correo electrónico o mensaje de texto en su teléfono, dependiendo de su preferencia. Use esa cubierta facial, lávese las manos, espere aparte de los demás. Muchas gracias. Gracias, doctora Martínez Bianchi. Es excelente tener un grupo de mujeres líderes en nuestro estado aquí. Al hablar acerca de estas cifras y de estos nuevos recursos el día de hoy, yo sé que las familias en todo el estado están pensando acerca sobre la noticia esta semana sobre la reapertura de las escuelas. Este es un momento estresante en donde no hay decisiones perfectas. Es por eso que deseo reafirmarles a los alumnos, padres y maestros en Carolina del Norte que continuaré estando disponible y accesible en estas sesiones. Continuaremos ofreciendo recursos públicos transparentes e integrales que ustedes pueden ver en nuestro sitio web para encontrar guías específicas y materiales que hemos compartido con las escuelas en todo el estado y lo que está sucediendo con el virus. Finalmente, deseo enfatizar que mientras nuestras comunidades trabajan arduamente para que nuestros niños regresen a la escuela, todos en Carolina del Norte tienen un rol importante que jugar, las 3 Ws. Usar una mascarilla sobre la nariz y la boca, mantener 6 pies de distancia y lavarse las manos con frecuencia. En inglés, wear, wait y wash. Ahora podemos continuar con las preguntas y recuerden que está aquí David Bexton de la Junta Educativa para responder cualquier pregunta que tengan sobre escuelas y otros temas. La primera es la señorita Donnelly de WFIE, Claire Donnelly en Charlotte. Yo sé que a nivel estatal estamos viendo entre 75 o 80% de camas que en los hospitales que están siendo utilizadas. ¿Cómo van a prepararse cuando ya tienen una capacidad más allá de lo normal y tienen más de COVID-19? Gracias por las preguntas. Y vamos a ver en dónde está esta respuesta. La capacidad de camas sube y baja con temporadas y otras cosas que están pasando. Así es que los hospitales pueden controlar su capacidad y tener el personal adecuado. Va cambiando conforme avanza un año, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer lo mismo. Es por eso que continuamos diciendo, tenemos la capacidad dentro del estado. La cuestión, tenemos las capacidades en los lugares en donde lo necesitamos, porque estamos viendo todo el estado en general y también tenemos que verlo de una perspectiva regional. Y le voy a decir que también le voy a decir con anticipación que vamos a tener información adicional de hospitales y va a estar mañana en la noche lista. Y queremos cerciorarnos que tenemos la capacidad de hospitales y estamos viendo a nivel regional y también estamos tratando de ver todos los hospitales regionales y hablar con todos para ver qué capacidad tenemos. Por ejemplo, yo les dije que en la otra rueda de conferencia les dije que en Charlotte nosotros reunimos a varios hospitales del área y para cerciorarnos de que se están ayudando unos a otros. Eso es lo que estamos viendo. Estoy muy contenta de ver la coordinación y la comunicación y la transparencia que se está llevando a cabo y que se están ayudando unos a otros. Y si un hospital tiene más pacientes, ¿cómo pueden distribuirlos entre los hospitales? Estamos tratando diariamente y cada hora para ver cómo está nuestro sistema hospital para cerciorarnos que
podemos responder y reaccionar y hacer diferentes cosas y cenistas. En general, las noticias para hoy es que suben las hospitalizaciones, pero seguimos con capacidad aquí en el estado. Matt Mercer, and Journal. State Journal. Al hablar con otras organizaciones sobre el sistema de hospitalizaciones, las personas que están en el hospital por otro tema, por cirugías, pero se les hacen pruebas en el hospital y si resulta que están infectados con COVID, ¿nos puede decir qué prevalencia tiene esto y el número de cifras que se registran? Las personas se cuentan como 2 casos confirmados si se le hizo la prueba 2 veces y las 2 resultaron positivas. Voy a contestar tu segunda pregunta primero porque es más fácil. Una persona, una prueba, aunque se haya hecho la prueba varias veces. Solamente contamos a esa persona una vez al contar las cifras totales. Sigo escuchando acerca de cirugías no relacionadas con COVID. Esa cifra es muy baja. Las personas de los medios deben ponerse en comunicación con los hospitales, sobre todo en Charlotte, porque ellos están viendo muchos casos de COVID-19 y personas que están muy enfermas de COVID. Yo he hablado con ellos acerca de qué es lo que están viendo en sus hospitales, porque estamos viendo que hay mayor número de personas que tienen COVID y no tenemos que pasar a una alza en la necesidad de hospitales. Estas son información que estamos descubriendo. Son personas que llegan al hospital, pero la estamos atendiendo, los doctores y los otros héroes de clínicas que están trabajando arduamente en general en el estado para bajar el nivel de incidencia de COVID-19 para no sobrecargar al sistema de hospitales. Lo que hemos estado viendo en otros estados como en Florida, Texas, Arizona, es que a los hospitales les está faltando capacidad. Hay muchos hospitales que no están aceptando nuevos pacientes. No queremos llegar a estar en esa situación, de manera que ya no pueden acceder a más pacientes. Como les mencioné cuando hablé de las cifras, la hospitalización es un indicador de rezago, te indica lo que pasó hace unas semanas. Así que solamente reaccionamos a la cifra de hospitalizaciones, vamos a estar demasiado tarde. Por lo que tenemos que ver todos estos indicadores para asegurar que no sobrecarguemos nuestro sistema de hospitales. Gracias. Tenemos una de seguimiento de Mercer North State Journal. Esto es en cuanto al el contexto que el rastreadores de contacto. Hay unos que están trabajando medio tiempo, pero una cosa que no vemos, ¿cuál es la meta de los números? ¿Cuál es la meta? Esto está cambiando todo el tiempo. Respuesta. Yo creo que es lo que dijo anteriormente, va a haber un número que va a estar cambiando. Si tenemos más casos, vamos a necesitar más rastreadores de contacto. Yo espero que vamos a trabajar todos aquí en el estado para reducir la propagación del virus, para estabilizar estas cifras. Y si lo hacemos, no vamos a necesitar más rastreadores de contacto. Seguimos buscando recursos para satisfacer la demanda y estamos trabajando con los departamentos de salud locales y vamos a utilizar esos recursos si los necesitamos. Es otra razón por la que todos debemos de ayudar a reducir la propagación del virus para no tener que contratar más, pero lo haremos si necesitamos más para reducir la propagación del virus. Daniel Vierto de Telemundo Charlotte. En base a información que recibimos de recursos, los inmigrantes que buscan asistencia debido a COVID no están siendo aceptados en hospitales porque no tienen seguro médico. Hemos recibido alegaciones similares en los últimos meses. ¿Está usted consciente de esta situación y qué mensaje tiene el Estado para miles de inmigrantes en una situación tan dramática? Respuesta.
Daniel, gracias por hacer esta pregunta porque queremos asegurar que podamos brindar la atención médica a todos los habitantes de Carolina del Norte. Por ley, los hospitales deben dar tratamiento a cualquier persona que reciben en el hospital. No tienen que estar preguntando su condición migratoria para poder darle atención médica a quien se presenta en el hospital. Eso no debe estar sucediendo, así que por favor comuníquense con nuestra oficina si está sucediendo esto. Sabemos que hay problemas de acceso para personas que no tienen seguro. Es por eso la doctora Burns estaba hablando el día de hoy acerca de sitios donde se pueden hacer pruebas gratis, de manera que si la gente no tiene seguro pueda venir a hacerse la prueba. Queremos asegurar que todas estas pruebas estén accesibles. Por eso estamos agregando todos estos 300 sitios en distintos códigos postales, porque estamos viendo que las comunidades marginalizadas históricamente están sufriendo acceso. Así que comuníquense con nosotros si tienen alguna otra inquietud. Quisiera preguntarle a la doctora Martínez Bianchi acerca de más información, cómo poder hacer que las familias latinas tengan acceso a medicamentos y a atención médica. Respuesta. Gracias por la pregunta, Telemundo. Nosotros semanalmente tenemos una reunión que se llama Latin 19 en Durham y hemos escuchado sobre esto más y más y lo hemos identificado como un problema de autodefensa de cierta manera, pero también la importancia de descifrar en dónde están sucediendo estos casos y cómo poder informar a los hospitales, a las organizaciones, a las personas que trabajan en triaje para no rechazar a las personas. Hemos escuchado de personas que se hicieron las pruebas de oxímetro en casa y que si no tenían una intérprete adecuada estaban muy preocupados y entonces pensaban que como no estaban tan enfermos se quedaban en casa. En realidad deseamos comprender la magnitud de esta situación. Yo trabajo con uno de los grupos de trabajo de poblaciones marginalizadas, también con otros grupos de trabajo y ahora estoy trabajando directamente con la doctora Cohen. Es extremadamente importante que estemos en comunicación acerca de dónde están sucediendo estas situaciones para que no sucedan. Este es un tema de autodefensa que no debiera ser tan difícil de hacer. Las organizaciones no deben crear un mayor problema con personas que ya están teniendo problemas de salud y para darles a entender que sí deben ir al hospital. Gracias, Daniel. Lynn Bonner, de News and Observer. Gracias. En los últimos días hemos visto que algunas escuelas han estado nada más, ahora van a estar con aprendizaje remoto. ¿Y se siente el Estado con plan B o deben de cambiar a plan C por lo menos por el primer mes en la escuela? Y también es otra pregunta. ¿Qué van a decidir los distritos escolares para el plan C? Los maestros tienen temor de regresar al aula y los sistemas escolares van a tener suficientes maestros para educación presencial. Respuesta. Entonces lo que voy a en un segundo le voy a permitir al señor Buxton que conteste, pero recuerdo, cuando estamos tomando decisiones difíciles por las escuelas han tenido que tomar decisiones muy desafiantes, tanto los beneficios como los riesgos. Sabemos que hay riesgos de COVID-19, pero también sabemos que hay muchos beneficios de la instrucción presencial y sabemos que cuando faltan los niños a la escuela los daña. Si es que tratamos de encontrar el equilibrio adecuado y al pasar un plan B queremos tener un enfoque equilibrado y también flexible para que puedan recibir los beneficios de instrucción presencial y
y también cerciorarnos de que tengan la distancia social y que tengan el espacio en los edificios y la cantidad máxima de precauciones. También estamos instando a las escuelas que ofrezcan el aprendizaje remoto para las familias que tengan que hacerlo. En cuanto a las maestras, esto es muy desafiante para los maestros, no nada más para su salud personal, pero también el implementar todas estas facetas de estas precauciones. Hay muchas cosas que hemos hecho. Primero, el gobernador anunció el otro día que estamos mandando mascarillas a todos los distritos escolares y queremos tener el máximo número de protocolos de precaución para que puedan tener el plan B, pero también queremos que los maestros tengan la oportunidad de hablar con sus líderes escolares, y es que es un desafío que ellos tengan clases personalmente y que trabajen en las modificaciones. Sé que voy a cederle la palabra al señor Buxton de la Junta Educativa Estatal. Gracias, secretaria Cohen. Y ya lo dijo muy bien. Voy a hacer otras cosas adicionales. Lo que ven todo el estado, los distritos escolares que están haciendo para participar a los líderes escolares, maestros y padres. Ellos pueden trabajar conjuntamente para un plan B. Ustedes están viendo que las escuelas están trabajando en el plan B y todo, ya tenemos las guías y están trabajando en esto. Y yo creo que es muy importante que los padres, maestros y miembros de la comunidad vean las guías y vean todos los protocolos de precaución, y yo creo que se van a sentir cómodos con todo lo que hemos puesto ahí para que los distritos escolares puedan tener plan B. Pero también hay otros que están trabajando en el plan C por muchas razones. Entonces les decimos, hay que empezar con la meta. ¿Cómo podemos hacer que los maestros y los estudiantes estén en situaciones óptimas? Dice, porque sabemos todas las necesidades físicas, emocionales y nutricionales que se satisfacen en la escuela. Así es de que es en lo que estamos trabajando arduamente en este momento. Quiero asegurarme que no hay otra pregunta de seguimiento sobre este tema. Victoria Puliveses, de Enlace Latino. Tengo curiosidad sobre el brote o la transmisión de trabajadores agrícolas. ¿Y qué es lo que están planeando las granjas para poder aislar a estas personas porque están viviendo en sitios congregados? ¿Con quiénes están trabajando ustedes para ayudar a proteger esta población? Respuesta. Gracias por mencionar este tema tan importante de los trabajadores agrícolas. Estamos viendo que hay transmisión de virus en las áreas agrícolas y hay una serie de cosas que estamos haciendo. Primero es el tema de prevención, cómo poder reducir la prevención. Es lo mismo que hemos estado hablando. Estamos por enviar más mascarillas, así como cubrebocas para que los trabajadores agrícolas puedan tener la protección que necesitan, ya sea que estén en el trabajo o en sus viviendas o mientras están siendo transportados a los campos de trabajo. Lo primero es prevención, asegurarse de que se puedan lavar las manos, se puedan distanciar en la mayor medida posible y que utilicen mascarillas. Y la otra es sobre el acceso a pruebas. Hemos tratado de ubicar estos sitios de pruebas en donde se encuentran estos trabajadores agrícolas y otras zonas agrícolas. Pero lo más difícil es qué sucede cuando alguien se infecta y se necesita aislarlo para no transmitir el virus. Esto realmente es un problema desafiante que hemos tratado de resolver desde distintos puntos de vista. Se nos ha dado como un permiso del gobierno federal para poder establecer opciones de vivienda adicional. Pero ese es un desafío porque la gente tiene que estar cerca de los campos donde trabajan. Así que no diría que tenemos todas las soluciones todavía. Sin embargo, es algo en lo que estamos pensando
y dándole prioridad para poder ayudarles y poder aislarlos si es necesario hacerlo por estar infectados. Así que tratar de resolver este tema. Y también quisiera cederle la palabra al doctor Burns o la doctora Martínez por si quiere decir algo adicional. No, muy bien, cubrimos todo. Gracias. Rod Hoven, North Carolina Health News. Gracias por tomar mi pregunta. Dice que vamos a ver los datos de hospitalizaciones posteriormente. ¿Puede hablar más en detalle? Vamos a ver cuáles hospitales, cuántas camas tienen, cuántos pacientes están en cada piso, en lugar de en la unidad de cuidado intensivo, qué tipo de cosas vamos a estar viendo. Y también con la nueva orden de la administración que los hospitales ya tienen que reportarse a la base de datos federal. Los hospitales de Carolina del Norte van a continuar reportándose con usted. Respuesta, gracias. En primero, los datos van a estar disponibles mañana en la noche, es que espere. Y lo que van a ver ahí van a ser detalles adicionales sobre las unidades de cuidado intensivo y está por regiones, no por hospitales, pero sí por regiones. Y de luego, regresa a la capacidad de hospitales a nivel regional y ese es el tipo de datos que van a ver mañana. Ahora, en cuanto a este nuevo cambio en el reporte a nivel federal, hay algo que les puedo decir. Una cosa es de que el Estado ha estado reportando al gobierno federal a nombre de los hospitales a este momento. Hace una relación colaboradora muy buena. Tenemos diferentes grupos de trabajo trabajando en los datos. Y esto fue un cambio muy abrupto. No nos dieron una advertencia de que iba a ser así. Y así es de que nosotros ya checamos con los aliados de los hospitales y decidimos que era mejor y más rápido que ahora hagan el reporte directo ellos mismos y que no vengan por los estados para hacer ese reporte, pero eso no cambia el hecho de que los hospitales van a tener que presentarnos datos aquí al estado y eso también quiere decir que lo tienen que hacer 2 reportes, pero espero que nosotros podemos y que todos los nuevos requerimientos del gobierno federal para poder hacer que sea más rápido, para que podamos nosotros reportar a nivel de los hospitales y hacer lo que sea más eficiente. Pero les puedo decir que hay 30 elementos de reportes o 90 y tantos de un día para otro. No es algo que pueda pasar de un día para otro. Así es de que estamos trabajando arduamente en esto y estoy desanimada por cómo presentaron esto de una manera tan abrupta. A mí me encanta la eficiencia de los datos, pero creo que que nos hubieran dicho con más anticipación, porque todos tenemos preguntas y ahora ahora los datos van al gobierno federal y cuándo no la van a poner disponible y cuándo no la van a dar la visibilidad para que todos sepamos qué está pasando y nosotros vamos a continuar siendo transparentes a nivel de estado, pero de esta manera nosotros vamos a poder comprobar qué está pasando en otros estados y ver en dónde encajamos en todo el panorama a nivel nacional. Una pregunta de seguimiento de Rose Hoven. ¿Nos puedes dar una pista sobre lo que vamos a ver en los datos de hospitalización? La razón por la que pregunto es que sigo escuchando que los nuevos casos están siendo impulsados por jóvenes. ¿Son ellos los que están acabando en el hospital? ¿O todavía siguen siendo las personas mayores? Que tiene el porcentaje más bajo de casos de hospitalizaciones. Respuesta. Siempre hay más información sobre los datos que podremos dar. Ahora estás agregando demografía e información clínica en relación a los casos. Estén pendientes. No creo que los datos que vamos a agregar mañana van a hablar en tal detalle como el que estás pidiendo. Pudieras ponerte en contacto con hospitales individuales que están rastreando ese nivel de datos. Sin embargo, no creo que estará incorporado en los datos que daremos mañana a conocer. Nuestra pregunta de Carolina Public Press.
Kate Martin. Usted dijo que los niños tienen menos probabilidad de transmitir el virus y de enfermarse. ¿Y puede usted decirnos las diferencias en que la manera en que va a actuar los hospitales con los niños? Porque los maestros no tienen la certeza de cómo va a estar esto cuando empiece el año escolar. Y yo creo que las respuestas a esto nos va a ayudar. Y estoy preguntando si usted va a mandar a sus niños de regreso a la escuela. Respuesta, es una buena pregunta y yo tengo que regresar y ver todo lo que la información y los cambios relacionados a la información. Sí, tiene razón, los niños son los que menos se van a enfermar y si lo hacen no se enferman tan gravemente y son menos probables de transmitirlo a otros. Pero la pregunta dice, ¿qué tanto menos? Sí, ¿qué tan menos probabilidad hay? Es lo que quiere saber, pero tengo que regresar y leer toda la información que tengo y hablar con los expertos para darle seguimiento con esto. Pero creo que hay diferentes situaciones y de nuevo yo continúo diciéndoles que la evidencia y los datos que tenemos está evolucionando. Continuamos viendo la información científica, pero sí sabemos de qué es menos. Y también escucho lo que me dijo de qué tanto menos. Y, sí, yo soy una mamá que aquí en el condado, una que va para el primer año, otra para el tercer año. Y cada familia tiene que tomar una decisión que es la correcta para ellos. Pero para nosotros como familia, nuestra decisión es tener que nuestras niñas regresen a la instrucción presencial, dado lo que conocemos en este momento. Así es de que anticipamos con gusto tener a nuestros niños de nuevo en las clases, pero yo quiero respetar que cada familia va a tener que tomar su propia decisión basándose en situaciones personales, pero en nuestro caso vamos a tener a nuestras niñas de regreso en instrucción presencial. Ya sé, yo creo que van a ir cada 3 semanas en cuanto a la instrucción presencial. Ok. Creo que eso fue lo último. Quiero darles de nuevo las gracias a la doctora Burns y a la doctora Viviana Martínez Bianchi y gracias señor Buxton de la Junta de Educación Estatal y gracias a todos por haber estado con nosotros, pero quiero recordarles a todos que nosotros tenemos la capacidad de impactar las tendencias. Espero que sigan con las 3 Ws en inglés, lleven su mascarilla, esperen 6 pies y también que se laven las manos frecuentemente. Manténgase sanos y gracias.